Seguimos con develando el misterio y ahora diferentes tipos de dolor lumbar. ¿Te interesa? Lo vamos a ver entonces en esta última perlita de contenido de este primer módulo. ¿Qué vas a descubrir entonces? ¿Sí? Los diagnósticos, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes relacionados a una lumbalgia? ¿Qué es exactamente? Empezaremos a hablar del qué es el dolor miofacial, ¿sí? ¿Es lo mismo dolor miofacial que dolor musculoesquelético? Veremos. ¿Estás preparado? Bueno, vamos. Entonces, diagnósticos. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes a la hora de hablar de lumbalgias, ¿sí? O de lumbago, o del dolor lumbar, o del dolor de espalda abajo, todo eso que ya te he contado hace un ratito. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes por lo que la gente cree que sufre dolor? Por supuesto, yo creo que en un enorme porcentaje de esta pirámide está la artrosis. Le sigue ahí cabeza a cabeza la hernia de disco, pinzamientos y el síndrome de dolor miofacial, ¿sí? Vamos a empezar, también nos vamos a ir metiendo de a poquito en este tema que para mí es apasionante. Entonces, cuando hablamos de diagnósticos más frecuentes, por supuesto que la gente cree y necesita tener su resonancia, su tomografía, sus radiografías. Este, creo que es un... Yo creo que hasta hay, no creo, hay mucha gente que, que, que piensa que una resonancia magnética va a solucionar su problema, ¿no? Entonces llegan al consultorio con una enorme cantidad de estudios y realmente nunca le han podido solucionar el problema, que sería lo más importante para mejorarle la calidad de vida. Entonces, una situación clave. Doctor, tengo artrosis, ¿no? Es una situación de las más frecuentes. O sea, entender que sí, la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente y es una de las posibilidades que exista que esta persona esté sufriendo ese dolor lumbar por padecer artrosis. Entonces, lo que deberíamos entender de la artrosis es que básicamente es un desgaste en el cartílago, ¿sí? Lo que produce una deformación de las superficies articulares. Hay una impotencia funcional que generan este dolor y esta rigidez, provocados básicamente por la inflamación, y lo que vemos también es una limitación del movimiento, ¿no? Esta impotencia funcional en realidad es eso, es una limitación de la amplitud del movimiento articular. Esas son las características básicas de la artrosis. También existe la persona que se acerca, doctor, me diagnosticaron una hernia de disco, ¿sí? Cuando hay una protrusión o hay un abombamiento del disco intervertebral, puede generar este efecto de masa ocupante que vemos en el dibujito, en el gráfico, y puede generar compresión radicular. La compresión radicular es esto, ¿no? Es la irritación de la raíz nerviosa que sale por esos forámenes intervertebrales y que, bueno, que sí puede generar síntomas. Pero te adelanto algo, mira, te adelanto algo que no me canso de repetir porque realmente en el consultorio es muy frecuente. La hernia de disco, en realidad, la hernia de disco es un proceso progresivo, ¿sí? Es una adaptación biomecánica que va haciendo el cuerpo a lo largo de tiempo medianamente prolongado. Les decía, es un proceso progresivo, y encontramos hernias de disco en el 60% de la población asintomática. Esto quiere decir que tengo un 60% de posibilidades, de probabilidades de tener una hernia de disco o algún proceso
o alguna alteración morfológica o estructural similar a una hernia de disco, como un abombamiento, como una protrusión, y no tener dolor, ¿sí? Sabemos que dolor y hernia de disco ya no son sinónimos. Eso es importante poder entender y poder transmitir también, porque la persona sigue pensando por este modelo biomédico que te contaba, donde el dolor está directamente relacionado a algo que esté funcionando mal o que esté roto o desgastado. La persona relaciona dolor con estar enfermo, ¿no? Entonces esto es importante. Hay hernias de disco y la mayoría de ellas son asintomáticas. De hecho es clave cuando la persona empieza con un dolor brusco. Por ejemplo, al levantar algo pesado del suelo, o simplemente se levantó con el dolor ese día. ¿Cuántas personas llegan a la consulta y te cuentan que desde hace 2 días que están con dolor y no se pueden mover y no hicieron nada que puedan relacionar con ese suceso? Y lo que termina sucediendo es que una hernia de disco les dice, que una resonancia magnética o una radiografía les termina mostrando una hernia de disco. Y esto genera un impacto, además de generar un impacto emocional importantísimo que no va a facilitar su tratamiento. Genera esa falsa creencia de estar enfermo, ¿no? Bueno, esto hay que desmistificarlo. El otro gran diagnóstico es se me pinzó el ciático, ¿sí? Si bien el dolor de ciático, la ciatalgia, es distinta al dolor lumbar o a la lumbalgia o al lumbago que nosotros analizaremos en este curso, el ciático es más esa irradiación que hace el dolor y que suele manifestarse por el muslo y por la pierna, pero que normalmente, tiene un origen similar, ¿no? De hecho, me pasa muchas veces de una lumbociatalgia, este dolor lumbar con irradiación hacia el miembro inferior. Cuando trabajamos, aunque solo trabajemos la parte lumbar, mejora esa irradiación y mejora el ciático. Entonces, la gente muchas veces asocia, te dice, doctor, tengo dolor de ciático, me agarró el ciático, y en realidad, como te contaba, cuando tenés una comunicación efectiva y le preguntas dónde duele, se toca la zona de la nalga o la zona lumbar, y no precisamente la irradiación que puede tener hacia miembro inferior. Perdón. Entonces, ¿qué sería un pinzamiento de ciático? Bueno, sería esto, mirá. Sería esa protrusión o esa hernia de disco generando una compresión a nivel de alguna o algunas raíces, por ejemplo, que forman en este caso un tronco nervioso. Puede ser el ciático o cualquier otro nervio, ¿no? Pero lo más característico es esto, este pinzamiento, esta irritación nerviosa en la salida del nervio de la columna. Pero esto también es un pinzamiento en el ciático. ¿Y qué sería esto? Esto sería lo que denominamos un pinzamiento, en realidad no es la palabra, pero lo que llamamos un dolor miofacial. Una estructura miofacial o muscular, por ahora quédate con esa palabra, una contractura, un espasmo de tejido blando, comúnmente por la capacidad contráctil del músculo, es el músculo, genera compresión de una estructura nerviosa. Y esto también produce un pinzamiento. Y esto también produce dolor irradiado exactamente igual que un dolor de ciático. Entonces, el pinzamiento no es solo posible si hay una hernia de disco. Puede haber un pinzamiento
cuando hay compresión nerviosa de alguna otra estructura, ¿sí? Una estructura miofacial, que ya veremos de qué se trata. Entonces, el dolor para saber lo que es el dolor miofacial, te voy a contar qué es el tejido miofacial, ¿sí? ¿Cuál es su incidencia en la producción de dolor? Vamos a hablar de las características del dolor miofacial y por qué no se tiene en cuenta. Realmente, aún hoy seguimos viendo que la ciencia, sobre todo el traumatólogo, que es el médico a la que la persona con dolor acude en principio, ¿no? Si bien tengo y he tenido varias discusiones con traumatólogos, ellos son los que siguen recibiendo al paciente con un dolor persistente. Cuando hablamos de un dolor persistente, de un dolor crónico, nos referimos a un tipo de dolor que está presente por más de 3 meses en el organismo, ¿sí? Entonces, a partir de este dolor que se mantiene y que persiste en el cuerpo, se empiezan a dar una serie de adaptaciones biológicas y sobre todo neurológicas que generan un proceso de sensibilización, así se llama, básicamente para que lo entiendas, es bajar el umbral de percepción del dolor. Es un proceso realmente muy complejo, se ve en formaciones posteriores porque es realmente complejo. Tampoco interesa tanto si no sos médico, si no sos profesional de la salud, que entiendas esto, pero sí saber que existe porque es fundamental para entender lo que uno está haciendo con esa persona, ¿no? A la que está intentando ayudar. Pero entonces, ¿qué es la miofasia? ¿Sí? ¿Qué es la miofasia? Esto sería como el principio de desandar el camino. Hablamos de miofasia refiriéndonos al tejido celular subcutáneo, a la aponeurosis del músculo, a los tendones, a los ligamentos, al cartílago, a la estructura de sostén visceral, vascular, al periósteo. En definitiva, la miofasia es una estructura de sostén, de comunicación enormes. Realmente la importancia que se le ha dado últimamente a la miofasia es significativa, ¿sí? Desde la miofasia podemos entender un sinfín de procesos, de procesos patológicos, de enfermedades que actualmente, hasta la actualidad, no tienen grandes soluciones, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumáticas, los procesos degenerativos crónicos, están muy relacionados con el envejecimiento, la alteración y el proceso degenerativo del sistema miofacial, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque en realidad, más que un tejido, la miofasia es un sistema. Es un sistema denominado ubicuitario. ¿Qué significa esta palabra tan rara? Significa que es un sistema que cualquier sector de este sistema está en permanente comunicación con el otro extremo del mismo sistema, ¿sí? Los dos sistemas ubicuitarios que tenemos en el organismo es el sistema miofacial y el sistema nervioso, ¿sí? Trabajan muy similares. El sistema nervioso está también relacionado y está en comunicación con todo el organismo en cualquier momento del día y del día y de la noche, ¿no? Son sistemas que hoy se denominan ubicuitarios. Entonces, tejido miofacial o sistema miofacial, bueno, sistema, ¿sí? Así como el sistema nervioso, ya te dije, sistema denominado sistema ubicuitario, al estar presente en cada centímetro del organismo, es el encargado de recibir y transmitir información de forma permanente. Otro de los sistemas que podríamos considerar ubicuitarios actualmente es el sistema inmunológico, que realmente tiene una enorme complejidad. Obviamente excede el tema de este curso, pero podríamos considerar los 3 sistemas ubicuitarios del organismo.
Y acá, fíjate la disposición de las fibras de las aponeurosis, las fascias, este tejido conjuntivo que va conectando, comunicando, uniendo cada estructura del cuerpo, ¿sí? Maravilloso. A partir de lo que ha generado el estudio del sistema miofacial en estos últimos, al menos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué sería que hablamos de dolor miofacial y no de dolor músculo-esquelético? ¿Sí? En realidad el dolor, hablar de dolor miofacial, cuando hablamos del dolor con las características que yo te voy a explicar, hablar de dolor miofacial es mucho más preciso. Lo otro, lo otro que podríamos considerar sinónimo del dolor miofacial sería no dolor músculo-esquelético, que hace alusión al músculo y al esqueleto, ¿no? Si bien es un término bastante amplio, lo que tendríamos que utilizar sería la palabra dolor neuromusculoesquelético, porque el dolor miofacial tiene asociado o se refiere también a síntomas autónomos, ¿sí? Como pilorelección, sudoración y otros síntomas asociados con el sistema nervioso, ¿sí? El dolor miofacial tiene mucho de ese componente. Entonces, el dolor miofacial incluye un compromiso nervioso, que lo tiene, describe una alteración vegetativa, como esta que te decía, de sudoración, de pilorelección, de hormigueos, tiene en cuenta la disfunción motora. El dolor miofacial se caracteriza no solo por dolor, sino por una mala función muscular. Eso es otra de las claves importantes del dolor miofacial, de origen miofacial. Y, y explica el patrón de irradiación del dolor. Vamos a ver que el dolor miofacial, otra de las características que posee, es que se irradia, es que corre, ¿no? Este dolor, que muchas veces se llama referido, es característico del dolor miofacial bueno, y ayuda mucho también al diagnóstico, por supuesto. Entonces, en resumen, ¿qué hemos visto? Básicamente te conté los diagnósticos más frecuentes asociados al dolor lumbar. Te hice una presentación del tejido miofacial, que es un capítulo, es un libro, libros hay de tejido miofacial, de sistema miofacial. Al ser tan complejo y al estar permanentemente en investigación, cada vez hay más material para descubrir. Te hablé de por qué hablábamos, te conté por qué hablábamos de sistema miofacial y no de tejido, ¿sí? Por esta importancia que tiene en la presencia en todo el organismo. Y por qué no músculo esquelético, ¿sí? Entonces recordá, más que nada, cuando nosotros hablamos de dolor miofacial, estaríamos hablando de un dolor neuromúsculo esquelético. Entonces sí sería más apropiado, porque además del dolor de músculo, de articulación, de hueso, de tendón, le estaríamos aportando la característica de esto que te decía de participación del sistema nervioso, que es tan importante en el mantenimiento del dolor. Entonces, como te había contado anteriormente, en ese cuadernito, en esa hojita, en un minuto, te va a tocar escribir, ¿sí?, qué has descubierto y qué aprendizaje útil has adquirido, ¿sí? Te voy a dar un minuto, hacelo y nos vemos en un ratito.
Felicitaciones, muy bien. Es es buenísimo ir anotando e ir escribiendo las ideas más importantes que vayas sacando de cada lección. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué nos toca? Luz, cámara y acción. Apliquemos lo aprendido, ¿sí? Reflexiona si realmente crees que hay una relación directa entre el diagnóstico que nos dan o que hacen, un diagnóstico radiológico, con los síntomas que presentan los pacientes, las personas, ¿sí? Mirá, fíjate, hace una lista con conocidos o familiares que tengan a quien les hayan diagnosticado por cualquier tipo de dolor, no hace falta que sea solo dolor lumbar, alguna hernia de disco o artrosis. Y bueno, y fíjate el impacto emocional que esto ha tenido, ¿no? Ese diagnóstico, ese, ese diagnóstico que muchas veces es una sentencia, ¿no? Tenés tal cosa y eso ya genera bueno, estoy enfermo. Y que realmente va a hacer que después se dificulte el tratamiento. Es importante desprogramar también, por eso, aunque no seas profesional de la salud, está bueno ir aprendiendo ir aprendiendo sobre todo tener las bases, tener conocimientos básicos sobre otras formas de tratamiento y del por qué los aplicamos, ¿no? Está bueno para que la persona vaya entendiendo cómo es nuestra forma de trabajar. Entonces, básicamente hemos terminado nuestro primer módulo, ese primer módulo presentación, ese primer módulo develando el misterio, y vamos a seguir con el segundo módulo, el calentando motores, donde vamos a empezar a hablar de diagnóstico. Te voy a empezar a contar cómo es la forma en que diagnosticamos el dolor lumbar de origen miofacial. Creo, quédate, te va a resultar muy interesante, así que nos vemos en el próximo video.